Eh, si ya me pueden Adeline. ver. Sí, Adeline. Kiria Lam Valdés es profesora del Departamento de Didáctica en el Centro Regional Universitario de Coclé, Universidad de Panamá. Es licenciada y profesora en español. Tiene posgrado en docencia superior, curso postbásico en lengua y literatura española, maestría en educación con énfasis en didáctica, maestría en entornos virtuales de aprendizaje, maestría en informática educativa, maestría en tecnologías de la información y comunicación aplicada a la educación. Ha brindado asesoría técnica para Meduca, BID, SICA y SENACI. Ok. Con ustedes, Kiria Lam Valdés. Buenos días, estimados profesores Juliana, estudiantes de la Escuela de Inglés. Le agradezco a la oportunidad, a la coordinación del espacio que me da para compartir unos minutitos nada más del vasto tema que conlleva la didáctica en este caso, que sería como establecer una especie de plataforma eh, para después ir profundizando en otras cosas. En virtud de que generalmente los egresados de la escuela de inglés, su campo laboral se fundamenta precisamente en la docencia. Y es claro que en el plan de estudio, en el programa de estudios de la carrera, no incluyen materias de educación como para ir haciendo paralela a la formación tanto en el uso de la lengua como en cómo yo enseño a otro ser humano a que aprenda eh, una lengua que no es la nuestra. Entonces, ha sido un poco el objetivo de hacer planteamientos de tipo general, porque eso es un mundo, ¿verdad? Intentando de ir creando tal vez una base teórica para la comprensión posterior de por qué es tan necesaria la didáctica dentro del aula de clase. Bien. El nombre de la conferencia la hemos denominado didáctica, la didáctica y la enseñanza. Un poco para centrarnos realmente en lo que es didáctica y terminaríamos haciendo una referencia frente a la relación que existe una con otra. En ese sentido, vamos como a verlo en esta primera diapositiva como a forma de o a manera de introducción, entender que el abordaje de la concepción didáctica de la universidad infiere que se considere los cambios de la sociedad contemporánea está afrontando. Ese es uno de los fundamentos interesantes e importantes dentro de la didáctica, que el enmarque de ella tiene que ser dentro de un contexto social, dentro de lo que está pasando alrededor nuestro, ¿verdad? De las necesidades de la sociedad misma. Tiene que estar concatenado. Tiene que responder a lo que la sociedad necesita. Tiene que responder a lo que el participante desea. Es muy probable que en genérico nosotros podemos establecer que a veces no hay una relación de lo que el estudiante va a buscar al aula de clase con lo que la educación le provee. Entonces, es importante establecer esto como una base para hacer la reflexión posterior de cómo lo hago para poder que eso cumpla con lo que necesita la sociedad y las aspiraciones de los estudiantes. Bien. En ese sentido, hay mucha teoría, hay muchísima teoría frente a esta situación
y se fundamentan, por ejemplo, en conceptos generales. Y en esos conceptos generales se enfoca la didáctica o se engloba como una base teórica dentro de arte, ciencia y técnica. ¿Por qué hablamos de que es arte? Entonces, vemos la definición de la Real Academia de la Lengua que dice que arte es la capacidad o habilidad para hacer algo. Como docentes, se fundamenta perfectamente en la parte del arte en virtud de que nosotros tenemos que ver cómo programamos, configuramos, ideamos, visualizamos la creación de una planificación de una clase para poder lograr el objetivo deseado. Eso significa definitivamente talento, ingenio, facultad, aptitud, condición, disposición, inspiración, destreza. Fíjense la amplitud de este significado, ¿verdad? Práctica, experiencia, maestría. Uno dice, esa profesora tiene una maestría para enseñar, por ejemplo, lengua oral. A veces uno no se especializa en todo. Uno tiene mayores fortalezas en una que en otra. Entonces, le es muy fácil configurar una clase que usted puede decir, bueno, con esta clase yo voy a lograr que los estudiantes hablen. Entonces, por eso es que en el tema de la didáctica tenemos que tener claro qué es el arte. ¿Qué es la manifestación humana mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos lingüísticos o sonoros? Quiere decir entonces que el docente se puede apoyar tanto en su experticia, en su destreza, en su habilidad, como en otros recursos que son importantes para poder llegar a la consecución de ese objetivo. Entonces, tenemos claro que definitivamente dentro del aula tenemos que ser artistas, artistas en la planificación de cosas. Se entiende también que es una ciencia. ¿Por qué una ciencia? En este campo se fundamenta la aspiración, la necesidad del hombre de vivir en sociedad. Y ese deseo de vivir en sociedad lleva al ser humano a conocer, a explicarse racionalmente el mundo que los rodea, los fenómenos relacionados a lo que ocurre en su entorno. Entonces, es muy conocido, por ejemplo, las respuestas que le da el hombre al por qué se le caen las hojas al árbol. Entonces, producto de esa investigación, empieza él a darle respuesta a todas las cosas. En el campo de la actividad humana, es la investigación científica y lo que resulta de esa investigación científica, de esa es el producto, es el conocimiento científico. Entonces, ¿por qué ciencia en el tema de la tecnología? Porque hay toda una historia de cómo el estudiante aprende, cuáles son las mejores técnicas, qué puedo yo hacer, qué estrategia, qué método es el más indicado para poder que yo logre los objetivos que me he propuesto. Y en ese sentido hay un sinnúmero de métodos, el método inductivo, el método deductivo, el método ecléptico, el método de proyectos, el método científico, el método de la resolución de problemas y por ahí nos vamos. Entonces, todos esos métodos han surgido de la necesidad de resolver un problema, que en ese caso se llama
se realiza a través de la investigación. En este caso nuestro, en investigación en el aula o investigación etnográfica, que definitivamente tiene su base en la investigación científica, pero que estudia los fenómenos que ocurren dentro del aula de clase. Es decir, yo como docente digo, ¿por qué los estudiantes no pudieron lograr el objetivo que yo me planifiqué en esta clase? Entonces se empiezan a buscar las respuestas. De allí que también tenemos que verlo, la didáctica como una ciencia. Y también es técnica, también asociado a la técnica, a la tecnología, porque responde al deseo y a la voluntad del hombre de transformar su entorno. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que a mí, ¿verdad? La ciencia me dijo, hay toda una teoría porque producto de la observación pude darme cuenta de esto, de esto, de esto. Entonces, ¿cómo yo hago para resolver ese problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que modificar mi actuar dentro del aula de clases para que yo pueda lograr el objetivo que me planifiqué? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta muchas variables que pueden ser dependientes, independientes o que pueden entrar a intervenir en el momento. Y eso lo veremos entonces cuando veamos todo el entorno. Pero aquí, ¿qué significa eso? Que hay que satisfacer las necesidades tanto del estudiante como del docente o del sistema educativo. Porque el sistema educativo se planifica con un modelo educativo. Cuando nosotros como docentes vamos al aula de clase, nosotros no vamos a oscuras. Nosotros vamos referenciados por un modelo educativo. ¿Qué es lo que el Estado panameño perfila que quiere que su población desarrolle, qué competencias desarrolle su población? Y en función de eso nosotros tenemos que planificar clases. Nosotros tenemos que diseñar actividades conducentes al logro de esos objetivos que son los más macros, que son los fines de la educación, y que se van desdoblando hasta llegar a los objetivos de aula o de clase. En este caso, vemos que hay una relación, una estrecha relación, una concatenación de ideas dentro de lo que es arte, ciencia y tecnología, ¿verdad? Entonces, una vez terminado o planteado esa situación de estos conceptos generales, podemos entonces irnos a mirar cómo se puede iniciar específicamente lo que es el desarrollo de la didáctica con su definición etimológica, que quiere decir que viene del griego didaktike, que quiere decir arte de enseñar. Entonces, ahí viene la relación, si ustedes se dan cuenta con esto que les comenté inicialmente como arte, ciencia y técnica o tecnología, desde antes del siglo medio ya se estaba hablando de que es el arte de enseñar. La palabra didáctica fue empleada por primera vez en el 629 por Radke en sus principales monismos didácticos. Eso quiere decir que es un término utilizado desde la Edad Media. Vámonos entonces a la definición actual, que ha sufrido
que no les he comentado todas las modificaciones que ha subido de que ha sido sujeto el término a través de las investigaciones que se han hecho por diferentes corrientes conductistas, constructivistas, ¿verdad? Sino que de inicios al arte de enseñar, nos venimos entonces a la época contemporánea de cómo se concibe la didáctica en el siglo XX o final del siglo XX, principios del siglo XXI, todavía no muy definido, y se concibe como el estudio de un conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable para actuar en ella como un ciudadano participante y responsable. Fíjense lo abarcador que es esta definición de la didáctica. Y eso definitivamente que nos da luces a los docentes de lo que nosotros debemos planificar o cómo nosotros debemos planificar nuestras clases para poder que una vez que los estudiantes egresen, fíjense que nosotros tenemos el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Y, por ejemplo, en los programas de la Universidad de Panamá, están en todos los programas, están muy bien tipificado cuál es el perfil de ingreso y cuál es el perfil de egreso, que está relacionado definitivamente con el modelo educativo de la Universidad de Panamá y eso que es el objetivo a más largo plazo. Entonces, es importante detenernos aquí porque es lo primero que tiene que tener el docente claro y el estudiante, porque nosotros como docentes tendríamos que establecer una especie de contrato, ¿verdad? En donde ponemos todos los aspectos que nos gustaría considerar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus tres dimensiones, desde la dimensión conceptual, desde la dimensión procedimental y desde la dimensión actitudinal. Que eso nunca está al mismo nivel, está en horizontalidad. Quiere decir que los tres aspectos o las tres dimensiones tienen el mismo valor dentro del aula de clase y es necesario considerarlo al momento de la planificación de las clases. Fíjense, si usted dice aquí, ven ahí, la finalidad de dirigir el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente y eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que la planificación de las clases, que el enfoque que se le dé a cada una de las actividades que los estudiantes realicen, tiene que ser llevados al saber hacer, al saber actuar, al saber convivir, está concatenado con todas esas cosas, porque tiene que tener un sentido el aprendizaje. Tiene que tener un sentido. Usted le dice, bueno, yo necesito, por ejemplo, pongámoslo en el caso de la comunicación oral. Yo necesito desarrollar destrezas de comunicación oral porque como docente de lengua yo necesito permanentemente estar hablando, conversando, participando, preguntando, reflexionando, analizando en forma oral. Y eso me va definitivamente a llevar al logro de un perfil de egreso. Es decir, se infiere que al final todo estudiante de la licenciatura en inglés tiene que tener la capacidad de comunicación en lengua inglesa. Es impensable que se gradúen de una licenciatura en inglés
y que al final del camino no puedan comunicarse. Por lo menos en la lengua oral, no hablemos de la lengua escrita, que es un poco más complicada, ¿verdad? Por la gramática. Pero normalmente la lengua hablada es mucho más, debería, en términos de lengua materna, debería ser mucho más fácil la adquisición. Porque además nos apoyamos de todo lo que es la comunicación kinestésica, que hace que el mensaje pueda llegar con más claridad. Entonces entendemos pues que la didáctica es un conjunto de recursos técnicos para dirigir el aprendizaje. Vamos entonces a ver, dentro de lo que es el proceso, hay características importantes que tienen que ser tomadas en consideración para que el acto educativo tenga mucha, se logre eficientemente. Entonces ahí tenemos que la didáctica es una ciencia práctica de intervención y transformadora de la realidad. ¿Qué significa eso? Desde que se habló de la escuela nueva frente a lo que era la escuela tradicional, que la escuela tradicional era una escuela repetitiva, en donde el estudiante tenía que aprender o memorizar todo, ¿verdad? Todo era de memoria y era repetitivo, y si no te lo repetían exactamente igual, estaba mal. Entonces, ¿qué dice la didáctica? No, es que hay que hacer camino al andar. La ciencia es práctica. ¿Cómo yo puedo hacer para que esta asignatura sea práctica? Si usted da el curso de conversación, usted tiene que conversar. No hay forma que desarrolles una habilidad o una destreza de conversación o de comunicación oral si no conversas. Y cuando hablamos de intervención, regresamos de nuevo a la investigación en el aula que me dice, ¿verdad? Producto de mi observación permanente con mi grupo, de ver cómo reaccionan positiva o negativamente a una técnica o a una estrategia que yo aplico en el aula, me doy cuenta de cuál es el problema. Entonces yo tengo que intervenir, ¿verdad? Intervenir haciendo los ajustes necesarios, tanto en la utilización del método como en la utilización de la estrategia o de la técnica para poder resolver ese problema. Quiere decir que nosotros inmediatamente tenemos que reprogramar e intervenir para resolver un problema. Y en esa resolución de problemas y en ese enfoque práctico, definitivamente que transformamos una realidad. Porque dejamos a un lado las prácticas de educación tradicional y entramos a la vanguardia con métodos más activos en el saber hacer. Entonces, ahí se ve entonces la visión artística, tecnológica y científica, que si ustedes se ponen a ver, nos referimos a los tres conceptos que vimos anteriormente, que hablaba de arte, ciencia y técnica, van concatenados o de la mano con eso. Entonces, en la visión artística, dice, la didáctica requiere de habilidades de sus agentes. Cuando hablamos de agentes, hablamos de todos los que intervienen en el proceso. Y en el proceso, sus agentes son el docente y el estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que es importante que el docente, ¿verdad?, sea un docente innovador en los procesos reflexivos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué
puedo aplicar con este contenido para que yo logre los objetivos que yo me propongo como docente y que el sistema educativo panameño aspira para los estudiantes. Que al final, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Si nosotros empezamos en el sistema educativo panameño, por ejemplo, a nivel de premedia y media, solo para la generalidad, porque no todas las escuelas primarias tienen acceso a un maestro de inglés, hay algunas. Pero si fuera así, por ejemplo, en una escuela que tuviera acceso desde el primer grado hasta el sexto año, serían 12 años dando inglés y no realmente no egresan con competencias, por lo menos genéricas o competencias básicas del uso, ni de la comprensión ni de la conversación. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasa allí? Si hay una capacitación por prácticamente 12 años. Eso es una actividad que habría que reflexionar. Y eso pasa igual con español, no es nada más con el inglés. El inglés lo asumimos que bueno, porque esa no es mi idea, esa no es mi lengua madre, pero ¿y el español? Que sí es nuestra lengua madre. Y definitivamente y ahí vienen cómo interviene la sociedad y cómo interviene los aspectos intervinientes de la sociedad. Y vemos entonces el uso de las redes sociales cómo ha terminado de despeñar el idioma nuestro. Los estudiantes, los chicos, la gente joven, incluso ahora hasta la gente vieja, ya está entrando en un subgénero, si se pudiera llamar así, del español en el lenguaje del chateo. Entonces se ha perdido la perspectiva. En el caso de la visión tecnológica, que nos refiere también a la anterior que habíamos comentado como técnica, es un conjunto de conocimientos, es compatible con la ciencia contemporánea y puede ser controlado por el método científico. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la investigación parte del método científico. Los procesos didácticos son tecnológicos porque están provistos de un soporte científico o, en este caso, todo lo que las investigaciones han generado de teoría, como la teoría de Ausubel, de Vygotsky, que tienen toda una teoría desarrollada acerca de lo que es aprendizaje, de lo que es enseñanza, de cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuáles son las más apropiadas. Entonces, eso quiere decir que cada uno de estos aspectos que se han investigado a lo largo de los años, ¿verdad? Han sido escritos y han desarrollado toda una teoría que hace referencia a el porqué de las cosas. Entonces, ella se apoya en el conocimiento científico y de allí que exista tanta información. Y en el caso de la visión científica, que está concatenada con la demás, es el soporte definitivamente teórico-científico. Y ahí entran entonces la planificación, entran las teorías, entran los recursos, entran las estrategias, técnica, recursos, método, todo eso está concatenado, está unido, pero que son cosas que son diferentes. Entonces, la tendencia a pensar que una cosa es igual que la otra, y no es así. Y en esta visión científica, usted tiene la seguridad de por qué usted actúa de esa manera, porque hay un soporte técnico.
porque hay un soporte de teoría que dice que esto es así. Por ejemplo, cuando usted dice, yo voy a utilizar el método deductivo, o sea, la deducción, los llevo desde hacer actividades para que ellos vayan logrando hacer la deducción y lleguen a la respuesta ellos solos al final, pero les vamos dando paso. Entonces, ese método deductivo tiene pasos. ¿Cuáles son los pasos? Paso 1, paso 2, paso 3 y me lleva a este. Pero para poder yo llevar ese método a la deducción, tengo que usar una técnica. Y esa técnica, por ejemplo, necesita estrategias. Y esas estrategias tienen que estar unas relacionadas con la otra. Por ejemplo, si yo llego a la estrategia de síntesis, yo quiero que ustedes tengan un contenido X y se sintetice en los aspectos más relevantes. Entonces yo uso la estrategia, por ejemplo, que sea un mapa conceptual o un mapa mental, que estableciendo solo criterios básicos yo pueda tener una visión general en conjunto. El problema es que nosotros venimos con con una falencia, una deficiencia a nivel de aula, que cuando usted dice sintetice, la gente sintetiza en párrafos, y la síntesis tiene que ser en conceptos genéricos. Entonces, no logramos, al final, no logramos, ¿verdad? Ese objetivo porque no tenemos claro qué significa síntesis. Entonces, eso es así a grosso modo un ejemplo de lo que nosotros nos encontramos en el aula de clase. Bien. Venimos entonces con el estudio, el objeto estudio de la didáctica. Tiene una visión bicotómica en donde se puede ver como objeto material y como objeto formal. Cuando nos referimos al objeto material de la didáctica, es al estudio del proceso, de cómo pasa el paso 1, paso 2, planificación, ¿verdad? Evaluación, verificación, todos esos pasos. Y el objeto formal, que es la prescripción de métodos y estrategias eficaces. Cuando nosotros hablamos de prescripción, es como si fuera la receta, ¿sí? Que usted tiene una fiebre y a usted le dan una receta. Bueno, para que se te quite la fiebre, te voy a dar acetaminofén y te voy a dar esta otra y tal. Esa es la prescripción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ver con el estudio de las interacciones entre docentes y estudiantes. Es decir, nosotros como docentes no podemos decir que tenemos un método o una técnica o una estrategia que es la aspirina que cura todo. No. La elección de método, la elección de técnica, la elección de estrategia tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el estudiante, tiene que ver con muchísimos otros factores. Puede que usted dice, bueno, yo le apliqué esta estrategia a este grupo y me resultó fabuloso, todo el mundo lo entendió, todo el mundo participó, sacaron muy buenas calificaciones, y voy al otro grupo y no tengo los mismos resultados. Entonces, para nosotros como docentes, significaría tener un plan B siempre. Pero la verdad que nosotros como docentes sobre todo los docentes a nivel medio, yo nunca trabajé en media, ahí está la profesora Juliana que me dirá que sí o que no, es que los grupos son tan numerosos y les asignan tantos grupos que realmente la posibilidad de tener planes B son escasas. No sé si está de acuerdo conmigo, Juliana. Sí, es correcto, correcto. Son grupos demasiado numerosos.
demasiado numerosos y son muchos en comparación Claro, a primaria, sí. claro. Entonces, hay veces que usted diseña una clase y le resulta muy bien, pero a veces no. Entonces, usted tiene que decir, bueno, ¿qué hago, verdad? Entonces, ahí es donde viene que la enseñanza se planifica de acuerdo a los planes de estudios, efectivamente, pero que no son un marco de hierro. Los planes siempre dan la posibilidad de que usted vaya adecuando. Y eso se va adecuando mediante la verificación de los aprendizajes. No hablemos de evaluación per se, sino verificación de aprendizaje con las actividades, ya sean de evaluación diagnóstica, de evaluación formativa o ya la final, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de estudio de la didáctica. Tiene que ver con eso, con la posibilidad de que yo estudie el proceso en general y después me vaya a las partes. Bien, en este sentido veíamos aquí que también tiene, ¿cuál es la finalidad de la didáctica genérica? Por un lado tiene una finalidad teórica y por el otro tiene una finalidad práctica. En el caso de la teórica, obviamente, se trata de conocer todo lo posible como objeto de estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de describirlo de la mejor forma e incluso la interpretación de esos aspectos. Y eso hace que tenga la finalidad, o sea, tenga uno de los objetivos de la educación sea precisamente desarrollar toda una teoría de lo que pasa dentro del aula y cómo resolvemos los problemas de ellos. Que esas son las teorías que nosotros estamos trabajando con teorías de hace muchísimos años que han sido utilizadas por investigadores posteriores, pero que no hay una nueva, sino que han sido los enfoques de las escuelas y de las teorías de Ausubel, de Vygotsky. ¿Cuántos no vemos nosotros aquí dentro del aula de clase? Y nosotros en educación lo damos mucho, enseñamos a los maestros al uso de los métodos dentro del aula de clase y cómo es la aplicación. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros bebamos de lo que son los clásicos, que en este caso son todo lo creado por Vygotsky, las inteligencias múltiples. ¿Cuántos no hablemos de ellas? ¿Verdad? ¿Y cuántas inteligencias no se han desarrollado a partir de las que inicialmente Garnet propuso en su método? Entonces, quiere decir que, claro, la experiencia dentro del aula de clase ha hecho que otros investigadores, otros científicos partan de esa y vayan desarrollando otra. Ahora, definitivamente se iniciaron 5, mal no recuerdo, 5 inteligencias y ya vamos por más de 10. Entonces, que tienen que ser consideradas al momento de la planificación de las clases. Entonces, y la finalidad práctica en este caso, que es a transformar la realidad. Producto de la teoría, de lo que yo he encontrado allá, de cómo yo he podido resolver los problemas que tuve dentro del aula de clase, o con materias en específico, o con temas en específico. O sea, hay una serie, hay una variedad de cosas. ¿Cómo yo hago para transformar esa realidad? ¿Qué significa la transformación de la realidad? Es buscar los mecanismos, buscar la forma de llegar a mis estudiantes para que logren el conocimiento o logren los objetivos o la mejor forma de, de darle a conocer a nuestros estudiantes los contenidos o los temas a desarrollar. ¿Cómo solucionamos ese problema? Entonces, eso tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con un pocotón de factores que tendríamos que ir profundizando después mayormente en eso. Entonces,
Ya viéndolo aquí en una forma sintética, vemos que la didáctica es el arte de explicar y enseñar con un mayor número de recursos y que con esto el estudiante entienda y aprenda. Que tiene dos finalidades, una teórica, una práctica. La teórica es aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la práctica es regular, dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que yo necesito saber del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son las teorías, los recursos, no sé qué, y después cómo yo elijo cuál utilizar o cuál no utilizar. Bien. Siguiendo, entonces vemos aquí los objetivos de la didáctica. Que son muchísimos más, pero que yo solamente les he traído aquí para efectos de esta presentación, que no los quiero abrumar con tanto contenido. Llevar a cabo los propósitos de los cuales se conceptúe como educación. Y eso tiene que ver con lo que dice el modelo educativo de el sistema educativo panameño. En este caso, el de la escuela secundaria, y con el modelo educativo de la Universidad de Panamá en el caso nuestro. Otro de los objetivos que tiene la didáctica es hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente. Claro, como ya estuvimos hablando, ¿verdad? En las diapositivas anteriores, cómo la teoría, conocer todas las teorías, todos los recursos que hay, todas las estrategias, qué es una estrategia, cómo se aplica una estrategia, cuáles son las mejores estrategias, hay de síntesis, hay de análisis, hay de resolución de problemas, cómo yo puedo hacer. Eso me ayuda a que yo pueda tener una mejor posibilidad de escoger cuál es la más apropiada para un tema o para otro. Entonces, obviamente, eso va a hacer eficiente el proceso. Aplicar nuevos y más coherentes conocimientos a la enseñanza. Exactamente lo que acabo de decir. Orientar la enseñanza de acuerdo a la edad del alumno. Hablamos también hace un rato que cuando se define todo lo que son los métodos, conceptos, estrategia, técnicas, tiene que tener relación directa con el participante o los agentes, como decíamos anteriormente, agente, en este caso uno de los agentes, o igual protagonista de su propio aprendizaje del niño. Entonces, usted tiene que orientar la enseñanza y los modelos educativos y las estrategias en función de la edad y los intereses de ese niño. Entonces, por ejemplo, haciéndoles un ejemplo, mi hija Valeria está apoyando al primo en clases de inglés. El niño tiene 6 años, 7 años, no sé qué. Y ella todos los días piensa, ¿cómo hago para enseñarle esto a Gianluca? Y él está en un equipo de fútbol americano en Panamá. Y empezó, le decía, bueno, oye, Gianluca, yo te voy a tirar la pelota, o el ovoide en este caso, porque no es pelota, sino un ovoide. Y cuando yo te lanzo el ovoide, tú tienes que decirme cómo se dice esa palabra en inglés. Y el niño reaccionó fabulosamente. Al final de la clase le dice, vale, ¿tú crees que podemos hacerlo así todas las clases? ¿No? Obviamente, ahí está la motivación. Ahí están los intereses, porque como le gusta el fútbol americano, y ahí está atender, ¿verdad? La edad cronológica y edad mental, porque son dos edades. Nosotros podemos tener niños que tienen edad cronológica y que están muy por debajo de la edad, ¿verdad?
en el tema de aprendizaje. Y puede ser el acto contrario. Podemos tener niños que son muy chiquitos, pero que tienen una edad mental mucho más avanzada. Entonces usted tiene que ir mirando esas cosas y ir diseñando las actividades de acuerdo a todos esos factores que intervienen en el logro de los aprendizajes. Orientar la enseñanza a las posibilidades y necesidades del alumno. Es un poco lo que le decía. Las posibilidades son una cosa y las necesidades son otra. Es muy probable que las necesidades, en este caso, por ejemplo, del inglés, del aprendizaje del inglés, en un entorno rural sea diferente que en un entorno urbano. Y podemos hablar de urbano, porque nosotros somos un entorno urbano, pero no es igual este entorno urbano de Penonomé que el entorno urbano en Panamá. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? De pronto, el entorno urbano hace más necesario porque hay más estimulación, hay más cosas en el ambiente que pueden tener el uso de un idioma, del idioma inglés. Hay muchas cosas, por ejemplo, en los equipos tecnológicos que vienen a veces nada más en inglés y usted tiene que aprender un poquito de eso, ¿no? Hablaba también y es importante, fíjense, en este contexto, el inspirar las actividades escolares en la realidad. Y es precisamente, por ejemplo, lo que los veía, les decía, por ejemplo, en este aspecto, sobre todo de la parte tecnológica, de la aplicación de tecnologías, sobre todo en TICs. Ya después de la pandemia, pues se modificaron muchas aplicaciones y se han abierto posibilidades de cambiarle el idioma español a otros idiomas, pero inicialmente venían solo, por ejemplo, en inglés. Y el que estaba interesado en eso tenía que definitivamente abocarse a buscar otras alternativas para la comprensión de las aplicaciones. Entonces, eso también tiene que inspirar. Orientar las actividades de aprendizaje para que los objetivos se logren, es como lo hemos estado diciendo, guiar la organización de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y adecuar la enseñanza a la sociedad. Definitivamente que nosotros no podemos estar enseñando, y eso hay una historia de un artículo de un sociólogo, me parece, español del siglo X, del siglo pasado, que decía que enseñamos con planes del siglo pasado, con formación docente, planes del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con estudiantes con necesidades del siglo XXI. Es decir, no había ninguna relación entre ninguno de los aspectos. Y eso precisamente se trata en la planificación, en la adecuación de los programas, de lo que realmente necesita el estudiante, cómo debe estar fundamentado o preparado ese profesor. Fíjense que es importante en este momento hablar de la necesidad de que todos los docentes seamos bilingües. Que eso sería definitivamente el ideal. Pero esa no es la realidad. Entonces, porque la necesidad de que el estudiante nuestro sea ahora bilingüe, que nosotros podamos tener la capacidad de dar las clases tanto en español como en inglés, el mismo contenido. Eso sería fabuloso, pero definitivamente que la mayoría de los docentes saldríamos del sistema. Y eso es un poco también importante para que ustedes reflexionen que no solamente
ustedes tienen que hacerse expertos en el uso o en el aprendizaje de la lengua inglesa, sino también fortalecer su lengua materna, para que entonces ustedes realmente sean bilingües. Y por último, llevar el control del aprendizaje. Es decir, nosotros somos los llamados a ver dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, cómo puedo fortalecer esas debilidades y definitivamente magnificar la fortaleza. Un aspecto también importante dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje son los elementos de la didáctica que tienen que estar presentes siempre en nuestro diseño de clase, en nuestra en nuestro análisis de la situación de lo que yo voy a hacer dentro del aula de clase. Lo primero que todo, como lo hemos venido manifestando, es precisamente a quién va dirigido el aprendizaje o la enseñanza, que es al alumno. Siempre se tiene que considerar el alumno. ¿Qué alumno yo tengo? Yo tengo alumno rural. Ese alumno rural tiene posibilidades de tener recursos, tener esto, tener todas las cosas que usted necesita saber alrededor del entorno económico, del entorno geográfico del niño. Y en ese sentido, tiene que hacer su planificación. El docente, que es el que promueve el aprendizaje. El objetivo, las metas educativas que reflejan los logros de aprendizaje, y esos generalmente están en los programas de estudio. Usted los extrae de ahí, desde los fines hasta el del aula, y usted lo desdobla ya en el último, que sería su clase. Los contenidos también están dentro de los programas. Los objetivos, recuerden que cuando hablamos de objetivos los programas no tienen los objetivos como un marco de hierro. Pueden ser modificados de acuerdo a precisamente el alumno, a los recursos, a las técnicas y al entorno. Se pueden desdoblar en otros que sean más, que se puedan lograr. Los contenidos también están o se encuentran en los planes, en los programas de estudio, y son pues los contenidos usted también los puede desdoblar, igual que los objetivos. ¿Cómo yo voy a dosificar ese contenido para el logro de las actividades? Todo eso es el trabajo del aula. Y el docente es el que se ve tomando en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, cómo hago eso. También tiene que tomar en cuenta los recursos didácticos, que son los medios o materiales de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizaje significativo. Entonces, eso es importante también tenerlo. Fíjense, yo puedo decirles que ha habido un abuso quizás en estos últimos tiempos de los recursos de multimedia. No todos los videos que hay en la web son buenos, ni todos se logran las actividades. En eso es importante, porque no es solamente proporcionar un video porque dice, que es didáctica, yo se los mando y ustedes no. Usted tiene que revisarlo, mirar si eso logra los objetivos, si están los contenidos. Entonces, es así también para la elección de el recurso didáctico del entorno o del nivel. ¿Qué hacemos? Ahora se está hablando muchísimo de de recursos que tienen que ver con la lúdica, con el juego, ¿verdad? Que generalmente logran captar más la atención y la motivación del niño. Pero recordemos que nosotros todavía tenemos incluso recursos que pueden ser
muy beneficiosos y que no necesariamente están asociados a las tecnologías de la información y la comunicación o asociadas al Internet. Entonces, es importante, en inglés me parece que utilizan mucho las tarjetas flash y ese tipo de recursos que se pueden hacer manualmente. Y en cuanto a los métodos y técnicas, son los procedimientos a seguir para promover el aprendizaje. Y es precisamente lo que les comentaba de I guess the teacher lost connection, right? Probably. She said power went off, so probably she lost the source again. Let me try to contact her.
Okay, she's not having internet connection in this moment. So we have to move to the first group of presenters.